Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Antes de llegar a la moneda en 2022, Gabriel Boric Font tuvo que atravesar una de las campañas presidenciales más intensas y fragmentadas desde el retorno a la democracia. Hoy te contamos quiénes fueron los candidatos que compitieron con él y cómo se construyó la campaña que lo llevó a convertirse en el presidente más joven de la historia de Chile. Su campaña presidencial no fue lineal ni obvia, partió como una apuesta arriesgada dentro de la Prodignidad, un candidato joven, con poca estructura, que tuvo que demostrar que podía liderar mucho más que un proyecto generacional. Su campaña comenzó con un desafío enorme, juntar las 33.000 firmas necesarias para inscribirse. Ese proceso, que otros partidos resolvían con maquinaria política, Boric lo hizo en la calle, con voluntariado y redes sociales, y contra todo pronóstico lo logró en tiempo récord. Recordemos que las elecciones presidenciales del 2021 ocurrieron en un contexto único. Veníamos del estallido social, del plebiscito constitucional y de un ambiente político muy polarizado. Los partidos tradicionales estaban debilitados y aparecieron nuevas fuerzas, lo que abrió espacio para candidaturas jóvenes y discursos de cambio. El primer tramo de la campaña de Gabriel Boric se centró en diferenciarse tanto del centro tradicional como de la derecha, instalando ideas fuertes, un Estado social robusto, el fin de las AFP, reformas tributarias profundas, derechos sociales garantizados y una agenda feminista transversal. Este discurso lo llevó a las primarias, donde enfrentó al candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe. Ahí su estrategia fue clara, mostrarse como un liderazgo capaz de articular cambios, pero sin confrontación ideológica dura. Ese giro le permitió ganar la primaria y convertirse en el candidato oficial del bloque. Pero el verdadero punto de quiebre vino después, la campaña de primera vuelta. En un escenario marcado por la polarización, Boric comenzó a bajar en encuestas, enfrentando críticas por su falta de experiencia ejecutiva, dudas sobre gobernabilidad y un debate en torno al proceso constituyente. Además, la campaña de José Antonio Kast crecía con fuerza, entre votantes preocupados por la seguridad y el orden. Frente a esto, el equipo de Boric ajustó la estrategia, menos énfasis en las consignas del estallido y más foco en mostrar gobernabilidad, responsabilidad fiscal y un programa realizable. En esa primera vuelta compitieron 7 candidatos: Gabriel Boric, del Frente Amplio, dentro de la Prodignidad; José Antonio Kast, del Partido Republicano, representando a la derecha más conservadora; Sebastián Sichel, candidato oficialista al gobierno de Sebastián Piñera; Jasna Proboste, de la Democracia Cristiana, que encabezaba el bloque de la ex Concertación; Marco Enríquez Ominami, del PRO, que volvía a intentarlo; Franco Parisi, del Partido de la Gente, que sorprendió por hacer casi toda su campaña desde el extranjero; y Eduardo Ortiz, representando a la izquierda más radical. En estas elecciones, los resultados fueron bastante estrechos. José Antonio Kast obtuvo el primer lugar con el 27,9% de los votos, siguiendo por Gabriel Boric, que quedó en segundo con el 25,8%, asegurando su paso a la segunda vuelta. Franco Parisi sorprendió en tercer lugar con el 12,8%. Recordemos que esto sin haber pisado Chile en toda su campaña. Sebastián Sichel obtuvo el 12,8%, apenas por debajo. Jasna Proboste logró el 11,6%, Marco Enríquez Ominami alcanzó el 7,6% y Eduardo Ortiz cerró la lista con el 1,5%, quedándose al final. Estos resultados terminaron siendo un golpe para el comando del actual presidente, ya que quedó en segundo lugar por debajo de Kast. Esto obligó a una campaña completamente distinta para la segunda vuelta. Boric moderó el tono, simplificó el mensaje y amplió su base hacia la centroizquierda, incorporando economistas de la ex Concertación, figuras técnicas y un discurso más institucional. También recorrió intensamente regiones, buscó el voto femenino, lo cual fue clave tras los resultados, y fortaleció su presencia en televisión y redes sociales. Ese giro estratégico fue decisivo. Su campaña se transformó en una invitación a la esperanza, contrastando con el relato de orden de su contrincante. La segunda vuelta se convirtió en una disputa entre dos visiones del país, y finalmente, con una participación histórica, Gabriel Boric ganó con el 55,8% de los votos, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de Chile. En cuanto a los programas de gobierno, tenemos al de José Antonio Kast, un programa de gobierno que se articulaba bajo ejes que Kast identificaba como valores centrales: la república, la libertad y la familia.
Este estaba conformado por áreas como la seguridad, orden público y control del delito, en el que se planteaba un énfasis en restablecer el Estado de Derecho de manera rigurosa, en donde la ley se debía aplicar con firmeza y con igualdad ante la ley para todos. En cuanto a las fuerzas de orden público, la intención era otorgar mayor respaldo institucional a las fuerzas de orden como policías, carabineros, entre otros, promoviendo siempre el restablecimiento de la autoridad del Estado. En cuanto a las barras bravas de clubes de fútbol, deberían ser consideradas organizaciones ilícitas, sancionando no solo a sus miembros, sino también a quienes las financien directa o indirectamente en casos que lo ameriten. Respecto a conflictos territoriales, en particular en la zona de la Araucanía, su plan proponía revisar la actual definición legal de indígena y redefinir la aplicación de la Ley Indígena 19.253. Este fue un punto central y altamente controversial del programa de Kast. La crítica se enfocaba en que en esta revisión podría debilitar el reconocimiento de derechos colectivos y territoriales de los pueblos originarios. Por otra parte, también sugería usar agentes encubiertos, entregas vigiladas y testigos protegidos en causas de alta connotación, y cuando existiese riesgo de parcialidad judicial, trasladar el proceso a tribunales alejados geográficamente. Sobre el control fronterizo y migración, proponía reforzar los puestos fronterizos, cerrar pasos informales e incluso construir zanjas cuando fuese necesario. También planteaba la creación de un nuevo estado de expulsión para inmigrantes ilegales, instalación de campamentos provisionales y mayor vigilancia en rutas fronterizas. En el ámbito económico, proponía una reforma tributaria orientada a fomentar la inversión y la creación de empleo. En concreto, buscaba reducir la tasa de impuestos corporativos efectivo del 27% al 23% para medianas y grandes empresas, y en algunos casos bajar a 20% si contratan trabajadores en riesgo de informalidad. En otras medidas podemos mencionar la reducción del gasto público como forma de austeridad estatal, junto con reformas para hacer al Estado más eficiente y transparente. Promoción también de la formalización del empleo, flexibilizando la jornada laboral, implementando teletrabajo, incentivos especialmente orientados a jóvenes mujeres y adultos mayores que opten por seguir trabajando. Y por otra parte, también quería garantizar la educación inicial y escolar gratuita, promoviendo nuevas escuelas, eliminando la tómbola escolar y con énfasis en autonomía escolar y enseñanza del inglés. En temas de salud buscaba mejorar el acceso y calidad a la salud pública, reduciendo listas de espera. Además, planteó ampliar la libre elección en el sistema público. Por ejemplo, permitía que personas de FONASA A pudiesen elegir servicio privado con cobertura estatal. En cuanto a las pensiones y adultos mayores, planteaba crear una defensoría del adulto mayor y aumentar progresivamente la tasa de cotización previsional, del 10% vigente hasta un 14%, cuidando de no dañar el empleo, a su vez promoviendo incentivos para postergar la jubilación. Existieron otras propuestas del programa de Kast que generaron críticas o controversias por su carácter regresivo o por implicaciones en derechos civiles o sociales. Por ejemplo, en su plan original planteaba eliminar el Ministerio de la Mujer. Esa medida fue cuestionada y tras recibir críticas, Kast terminó retractándose públicamente. En materia indígena, su propuesta de revisar la definición de indígena y redefinir la ley indígena fue un punto de fuerte crítica desde diversos sectores, dado que se percibe como una amenaza al reconocimiento de derechos colectivos de pueblos originarios. Sus propuestas de control migratorio como expulsiones, zanjas, endurecimiento de fronteras, entre otros, fueron calificadas por algunos como de corte xenófobo y contrarias a tratados internacionales de derechos humanos. Por otra parte, tenemos el programa de gobierno del candidato Gabriel Boric. A diferencia del de José Antonio Kast, este tenía 4 ejes transversales. 1. El feminismo, en donde apostaba por una mirada con perspectiva de género, derechos de las mujeres y diversidades sexuales. 2. Transición ecológica justa, reconociendo la crisis climática y promoviendo un modelo de desarrollo sostenible en el que mezclaba la justicia social con el cuidado ambiental. 3. La descentralización, en donde buscaba disminuir el centralismo, empoderando a las regiones y dando mayor autonomía territorial para decidir prioridades locales. Y 4. Trabajo decente, en donde se defendían los derechos laborales, asegurando el empleo digno, condiciones laborales justas, sindicalización, seguridad social y combate a la precariedad. Estos ejes orientaban toda su agenda, con el objetivo de construir un nuevo Chile, más justo, equitativo, inclusivo y sostenible. El programa de Gabriel Boric planteaba 4 reformas estructurales prioritarias para reconfigurar políticas públicas fundamentales del país. Estas eran: salud universal, en la que proponía un sistema de salud público que garantizaba acceso a todas las personas sin discriminación. También buscaba transformar el sistema de salud actual, con la intención de que las ISAPRES dejaran de operar como seguros obligatorios y pasaran a ser seguros complementarios voluntarios regulados.
y buscar a su vez reducir listas de esperas, mejorar infraestructuras, la cobertura y equidad en salud. Pensiones dignas sin AFP. En este se planteaba eliminar el sistema de AFP privado tal como existe, reemplazándolo por un sistema de pensiones públicas. Además, garantizaba una pensión mínima, con propuesta de reparación social a quienes han cotizado poco y asegurar dignidad en la vejez. En cuanto a la educación pública gratuita y de calidad, se buscaba la recuperación y fortalecimiento de la educación pública y a su vez el acceso universal, que buscaba eliminar barreras económicas, asegurar calidad, invertir históricamente en infraestructuras, profesores y recursos. Por otra parte, el programa se presentaba como el primer gobierno ecologista en Chile, incorporando sostenibilidad ambiental, políticas de justicia ecológica, transición energética y además buscaba contrarrestar desigualdades sociales en clave ambiental. En cuanto al trabajo, el objetivo planteado era un empleo digno, priorizando la generación del empleo femenino, condiciones laborales justas y reconociendo los derechos de los trabajadores de plataformas digitales. Con respecto a los derechos sociales de diversidad e inclusión, se buscaba considerar en el programa aspectos como la perspectiva feminista, los derechos de las mujeres, personas LGBTQ+, diversidades sexuales, educación no sexista y políticas inclusivas. Boric también proponía un fin al CAE y su reemplazo por un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior sin bancos, parte de un mecanismo transitorio hacia una gratuidad universal. También planteaba la condonación de las deudas educativas, como parte de su propuesta general de garantizar acceso gratuito de calidad a la educación superior. La protección social, vivienda y bienestar también se encontraban en el programa de gobierno, en el que se buscaba implementar políticas de vivienda popular, facilitando el acceso a viviendas dignas y una atención especial al bienestar de comunidades vulnerables. Si bien el programa estaba compuesto por muchas propuestas que se acoplan a cada una de las necesidades de los ciudadanos, también reconocieron que muchas de las medidas requerían voluntad política, reformas estructurales profundas, recursos significativos y transformaciones a largo plazo. Un ejemplo puede ser el costo estimado del programa, que fue calculado por el propio equipo y denominado como alto, debido al volumen de reformas sociales, inversiones públicas, protección social y cambios estructurales. Además, muchas de las propuestas requerían cambios legislativos o constitucionales. Por ejemplo, el sistema de pensiones, estructura del sistema de salud, regulaciones económicas y descentralización, lo que implicaba negociaciones, consensos y resistencia de sectores tradicionales. Dentro del gobierno de Boric hubo varios avances importantes que quedaron respaldados en leyes y políticas concretas. El logro estrella es la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Esta reforma es gigante porque cambia la organización del trabajo en Chile por primera vez en casi 2 décadas. Ojo, porque la implementación es gradual hasta el año 2028 y considera flexibilidad, jornadas excepcionales y reducción anticipada para las empresas que se quieran sumar antes. Otro avance significativo es el aumento del salario mínimo. Este pasó de 350.000 pesos en 2022 y fue subiendo gradualmente hasta alcanzar la meta de 500.000 pesos en julio de 2024. Luego, debido a un reajuste automático por el IPC, el monto se elevó a 510.636 pesos a principios de 2025. Este es el mayor aumento real del sueldo mínimo en los últimos 30 años e incluyó un sistema de apoyo especial para las pymes. En un tema sensible se creó el Plan Nacional de Búsqueda, un programa estatal permanente para investigar el paradero de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. Que no claudicaremos en el deber moral que representa agotar todos los recursos necesarios para que los detenidos desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos aún no son encontrados, puedan descansar en paz. Por primera vez se centraliza información, se abren archivos y se coordinan distintas instituciones para avanzar en estas investigaciones. También se aprobaron leyes nuevas que impactan el día a día, como la Ley Karin, que regula protocolos contra el acoso y la violencia en espacios laborales, y la Ley TEA, que establece un marco integral para la inclusión y el trato digno de personas dentro del espectro autista. En materia energética, Chile alcanzó cifras récord en energías renovables, especialmente solar y eólica. Además, se están impulsando a toda máquina proyectos de hidrógeno verde y ampliación de líneas de transmisión. Esto posicionó al país como uno de los líderes regionales en generación limpia.
En viviendas avanzó con el Plan de Emergencia Habitacional, que contempla una meta súper ambiciosa, que es entregar 260.000 viviendas para el periodo de 2022 y 2026. Se han entregado decenas de miles de viviendas y se aceleraron procesos para enfrentar el aumento de campamentos. Finalmente se reforzó el transporte público con la iniciativa Trenes para Chile, un plan de inversión que busca modernizar y reactivar la red ferroviaria, prometiendo trenes nuevos y más rápidos para conectar mejor a las regiones. Y en lo económico, después de una inflación que alcanzó un pic de 14,1% en 2022, el país logró reducirla de manera sostenida durante 2023 y 2024, acercándose nuevamente al rango objetivo del Banco Central. Junto con eso se reforzaron ayudas sociales como la Pensión Garantizada Universal, PGU, y subsidios energéticos. Ahora veamos el otro lado de la moneda. El gobierno también atravesó crisis importantes que marcaron estos años. Una de las más fuertes y mediáticas fue el caso Democracia Viva, que estalló en 2023. Se investigaron traspasos irregulares de recursos públicos a fundaciones vinculadas a militantes de Revolución Democrática. Este caso generó renuncias de peso, una baja significativa en la aprobación del gobierno y una serie de investigaciones en curso. Otra crisis central fue el proceso constituyente. En 2022, el primer proyecto de nueva constitución fue rechazado por un 62% del país y en 2023 el segundo proceso también terminó rechazado. Ambos resultados afectaron directamente la agenda política del gobierno, obligándolo a enfocarse en otros temas, como indicó el ex ministro Francisco Vidal en aquel entonces. La idea y la convicción de que tenemos que salir adelante y los problemas son tan obvios. Si el principal problema de los chilenos es la seguridad ciudadana, entonces hay más carabineros, más PDI, más equipamiento, mejor legislación. Pero ¿cómo yo le hago entender a la gente cuando el ministro Marcel está pidiendo 900 millones de dólares para más carabineros, más PDI, para más cuca, para más motos, y la derecha nos dice que no, pues? ¿Cómo yo le hago entender a la gente que está en FONASA, que tiene listas de espera de 2.300.000? ¿Qué quiere el presidente Marcel? Disminuyeron un tercio las listas de espera. Bueno, y la derecha nos dice hace un año, no, no, no. Con este resultado, la ciudadanía chilena dijo basta a la discusión constitucional, obligando a la clase política a concentrar sus esfuerzos en las problemáticas sociales de seguridad y crecimiento que habían quedado postergadas. En seguridad pública, el país vivió un aumento de homicidios, alcanzando tasas récord según la Subsecretaría de Prevención del Delito. Paralelamente, se confirmó la mayor presencia de crimen organizado, evidenciada por el aumento de delitos ante inusuales, como secuestros y sicariatos, según PDI y Carabineros, lo que obligó al gobierno a acelerar proyectos de seguridad. La situación en la macrozona sur continuó siendo compleja, con ataques incendiarios y hechos con violencia rural. Aquí, el gobierno tuvo que dar un giro, manteniendo el estado de excepción, pese a haber sido crítico de esa herramienta antes de asumir. En cuanto a desastres naturales, el país enfrentó incendios forestales de alta intensidad en 2023 y temporales e inundaciones que golpearon la zona centro-sur ese mismo año. Ambos eventos generaron cuestionamientos sobre la rapidez y coordinación de la respuesta estatal. Hubo además varias renuncias en el gabinete. Isquia Siches en Interior tras problemas de gestión, Giorgio Jackson por la presión política tras el caso Democracia Viva y Marcela Ríos por cuestionamientos relacionados a los indultos. Los indultos otorgados por el presidente también generaron tensión, sobre todo los relacionados al estallido social y el de Jorge Mateluna, que provocaron críticas desde distintos sectores políticos. Estas crisis y logros han marcado la gestión de Gabriel Boric hasta ahora, definiendo un gobierno que ha intentado impulsar grandes reformas sociales en un contexto económico y de seguridad muy complejo. El periodo final de su mandato está dominado por la transición de poder. Hace solo unos días el país vivió la primera vuelta presidencial, el 16 de noviembre de 2025. El resultado definió a los dos candidatos que se enfrentarán en el balotaje o segunda vuelta el próximo 14 de diciembre. Por la izquierda, la candidata del oficialismo es Janet Jara y por la derecha el candidato que pasó es José Antonio Kast. La elección del próximo presidente no solo cerrará el ciclo de Gabriel Boric, sino que también influirá drásticamente en los proyectos que le quedan pendientes al actual gobierno, ya que la atención política se centrará en la definición del nuevo rumbo de Chile.